Dentro de la psicología del deporte, hoy vamos a hablar del entrenamiento mental para concluir entonces en la elaboración de un programa de visualización con el fin de dotarle de técnicas que le permitan aumentar el rendimiento de un atleta de alta competitividad a través del entrenamiento mental y de esta técnica muy particular llamada visualización. En primer lugar, vamos a revisar el concepto de psicología del deporte y del ejercicio físico. De acuerdo con Núñez 2005, la actividad física y deportiva es un estudio científico de las personas y la conducta que esto manifiesta en el contexto deportivo o simplemente en la actividad física que realiza en un gimnasio o un campo abierto y cómo los factores fisiológicos y mental influyen en el rendimiento, por ejemplo, de un atleta de alto rendimiento o simplemente en el hecho de que la gente mantenga sistemáticamente la realización de una actividad física y deportiva. Entre los objetivos que tiene la actividad física y deportiva, vamos a señalar lo siguiente. Primero, que esta busca aprender o comprender, más bien, el modo en que los factores psicológicos estarían afectando el rendimiento físico de los individuos, y dentro de esos factores psicológicos entra entonces la actividad mental que tiene el individuo antes, durante y después que está realizando la actividad física, sea esta por placer o sea simplemente para competir. De igual manera, busca la comprensión de la forma en que los participantes en la actividad deportiva o física o recreativa afecta su participación, su desarrollo, ¿verdad? El desarrollo de la actividad en particular, la salud del individuo y el bienestar personal, tanto a nivel grupal como a nivel individual. Entonces, pasando aquí a este aspecto, vamos a ver qué es el entrenamiento mental. El entrenamiento mental es lo que Caguas considera como esa preparación psicológica que vamos a hacer de los atletas de alta competición o simplemente un atleta o un grupo en particular, esa preparación que vamos a hacer en términos de entrenamiento mental, en términos de visualización, por ejemplo, que es el programa que vamos a terminar haciendo en este caso, y esto lo vamos a hacer antes del individuo ir a la competencia, durante está en la competencia y después. O sea, en pocas palabras podríamos decir que esto es un proceso sistemático para preparar mentalmente al individuo que se va a someter a una competencia de índole deportivo. ¿En qué consiste el proceso psicológico del entrenamiento mental? Bueno, esto consiste en 4 fases que están muy bien definidas y deben estar bien definidas para poder alcanzar un buen entrenamiento mental. Estas fases son diagnóstico, intervención, evaluación y seguimiento. El diagnóstico más bien consiste en el levantamiento de información de un atleta o de un equipo deportivo de cuáles son sus potencialidades actuales para poderla desarrollar. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos a través de pruebas psicológicas, de la observación en el terreno, cuando está compitiendo el sujeto o cuando se está entrenando el sujeto, o simplemente a través de entrevistas. Un entrenamiento mental propiamente dicho consiste en preparar al deportista antes, durante y posterior a una competencia. Y esto se va a hacer mediante técnicas y herramientas de orden psicológico. Bueno, con la intención de que el atleta pueda enfrentar de manera óptima todas las situaciones de carácter interno o externo que subyacen a una competencia y que pueden eventualmente o en cualquier momento alterar la mente o simplemente la cabeza del atleta. A todo esto es que nosotros le llamamos entrenamiento de orden mental, y eso se hace en el proceso de la intervención. Ya hemos intervenido, entonces debemos llevar a cabo el proceso o la fase de evaluación. Aquí el tema central, el punto central es verificar la eficacia del proceso de intervención o entrenamiento mental que hemos hecho, es decir, ver si todas las técnicas y herramientas que hemos elegido para el entrenamiento mental han resultado o han tenido los efectos que nosotros hemos esperado. Bueno, y aquí podemos hacer uso igualmente de pruebas psicológicas, observación o entrevista. Este es un punto importante. Todo proceso, toda actividad que se aplica en cualquier orden tiene que ser evaluado para realizar entonces las mejoras que se requieran. Entonces tenemos el seguimiento. Bueno, el seguimiento se debe hacer a mediano y a largo plazo, con la intención de constatar que el deportista o el atleta ha desarrollado y ha controlado las variables que fueron trabajadas en el entrenamiento mental. Y bueno, y
En este punto es importante que se hagan las observaciones. ¿Quiénes deben hacer estas observaciones? Bueno, estas observaciones de seguimiento deben hacer el entrenador, el preparador físico, o el médico, o el psicólogo. O sea, cualquiera de ellos puede realizar el seguimiento, ¿verdad?, en relación a los puntos que se han tocado o los aspectos que se han tratado en el entrenamiento mental del atleta o del conjunto de atletas. Para la intervención o las técnicas de entrenamiento mental que se van a dar en el proceso de intervención, hay dos bastante comunes, que serían la de relajación y la de visualización. Cuando se trata de la intervención y elegir la técnica, o sea, el tipo de intervención que vamos a hacer para el entrenamiento mental, sea a través de la relajación o a través del entrenamiento de la visualización, tú tienes que tomar en cuenta dos aspectos muy importantes. Primero, las características psicológicas que trae consigo el deportista, o sea, el atleta. O sea, recuerde que cada uno de nosotros tenemos un sello distintivo, una estructura de personalidad muy particular, muy distinta, y las motivaciones que nos llevaron a nosotros a practicar algún deporte es diferente o alguna actividad física. En segundo lugar, tú tienes que tomar en cuenta la psicología específica del deporte en cuestión. O sea, ya que cada jugador, cada disciplina deportiva tiene unas características y unos requerimientos en términos técnicos, en términos de lo que es el deporte. Ahora, unas características de orden psicológico muy particular, ya que no es lo mismo un deporte con oposición, o sea, un deporte con oposición o con oposición y en conjunto, o un deporte catalogado psicológicamente donde está el sujeto solo en el terreno sin oposición, o sea, o un deporte donde está el sujeto con ayuda en el terreno o sin ayuda, o si un deporte de conjunto. O sea, las características psicológicas que encierra uno y otro no son lo mismo. Por ejemplo, los niveles de concentración serán diferentes, los actos reflejos son diferentes. Entonces esto es muy importante al momento de usted elegir la técnica y cómo usted vaya a hacer un programa de entrenamiento mental. Vamos aquí a ver ahora unos aspectos muy importantes a tomar en cuenta al momento de elegir las técnicas de relajación para el entrenamiento mental. Debemos indicar primero que las técnicas de relajación son herramientas de orden psicológico y que se van a utilizar para reducir o eventualmente controlar la ansiedad precompetitiva que pueda experimentar o enfrentar un atleta o un deportista. Ahora bien, hay dos elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, debemos identificar si este sujeto que está enfrentando este estado de ansiedad, esta ansiedad es una ansiedad una ansiedad rasgo o una ansiedad estado. O sea, si una ansiedad rasgo, eso quiere decir que está vinculada a su personalidad, o sea, que es inherente a su personalidad. Por lo tanto, las técnicas que pudiéramos elegir de relajación tendría poco efecto. Bien, en segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta y cómo se manifiesta la ansiedad, o sea, cómo se está manifestando la ansiedad en este atleta. Y eso lo hacemos a través de los síntomas, de ver cómo se están experimentando estos síntomas que se pueden experimentar de dos maneras, de un orden psicológico o un orden fisiológico. De orden psicológico sería a través de la manera cognitiva, o sea, a través del pensamiento dirigido al fracaso o a una sobreconfianza, una baja concentración o una incapacidad de tomar decisiones al momento de ir a la competitividad o durante el proceso de entrenamiento. Cuando hablamos de lo fisiológico, nos estamos refiriendo entonces a síntomas, por ejemplo, de este tipo: alta sudoración, mareos, dolores de estómagos, o por otro lado, rigidez muscular, tensión muscular o pérdida de la fluidez en el movimiento. O sea, todas estas manifestaciones nos están indicando que el sujeto tiene una ansiedad estado, o sea, una ansiedad que no es inherente al individuo. Y esto es muy importante a tomar en cuenta al momento de usted elegir cuál sería la técnica de relajación para el entrenamiento mental que usted le va a dar al atleta o al conjunto de atletas. ¿De acuerdo? Esta técnica de la visualización es una técnica de entrenamiento mental que lo que busca evidentemente es activar fisiológicamente al atleta para que tenga una mejor ejecución en la competencia deportiva, sobre todo cuando hablamos de atletas de alto rendimiento. Y podríamos decir que en realidad la visualización es una forma de simulación, ¿verdad? O sea, esto es parecido a una representación de orden sensorial real,
por ejemplo, ver, sentir u oír es lo que vamos a hacer en este proceso. Pero todas ellas tienen lugar donde en la mente del atleta. Y por ejemplo, bueno, alguna vez, si yo formularía cualquier esta pregunta, o sea, que sea amante, por ejemplo, del béisbol, por ejemplo, usted no le ha sucedido nunca que ha visto la técnica de bateo de un jugador de béisbol de manera particular y ha intentado reproducir ese golpe. Bueno, si usted alguna vez esto le sucedió, eso se llama visualización, donde usted intenta recatar una imagen vívida de algo que ya pasó o de algo presente o de algo que podría pasar en el futuro. Por lo tanto, así es que activamos mentalmente a través de imágenes al atleta. En cuanto a la visualización o a la proyección de imágenes visuales que hace el atleta, están implicados todos los sentidos como ya lo conocemos, incluyendo el sentido sinestésico, porque va a jugar un papel importante en el atleta, ya que este va a conllevar la sensación de posición o movimiento corporal que surge de las estimulaciones de las terminaciones nerviosas sensoriales de los músculos, articulaciones y tendones que están implicadas en cualquier actividad deportiva. O sea, aparte de los sentidos que ya conocemos, para cualquier actividad deportiva entra en juego todos estos elementos que están en los sentidos sinestésicos. Son de suma importancia para la visualización y la materialización de la visualización, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Veamos en este ejemplo del bateador de béisbol cómo están implicados los sentidos en la visualización. Veamos en detalle. En primer lugar, el bateador de béisbol, ¿verdad?, evidentemente usa el sentido visual para ver la pelota que arroja el lanzador y la trayectoria que ésta sigue hacia la base del bateador. Emplea el sentido sinestésico para saber dónde está el bate y para transferirle su peso al bate en el momento adecuado a fin de llevar la potencia al máximo y pegar a la pelota. Utiliza asimismo el sentido auditivo para oír el sonido del golpe sobre la pelota, ¿verdad?, o sobre el guante del catcher. Y también el sentido táctil para percibir la sensación del bate en sus manos, o sea, la fuerza con que aprieta el bate. Y por último, puede usar entonces el sentido olfativo para oler la hierba recién cortada. Observe que en el proceso del bateador, o sea, cuando se lanza la pelota, cómo entra en juego todos estos sentidos y cómo lo puede visualizar antes de que ocurra el hecho y durante el proceso, y una vez para analizar dónde falló, entonces también visualiza todo este proceso utilizando todos los sentidos, y así puede entonces tener en el futuro inmediato una mejor ejecución cuando vuelva o se le dé el turno al bate. Ante esta pregunta de si funciona la visualización o no en la actividad deportiva, o sea, como un proceso de entrenamiento mental, bueno, la respuesta es que sí. Bueno, ¿y funciona? ¿Cómo sabemos que funciona? Funciona, bueno, a través de los informes anecdóticos que tenemos. Por ejemplo, los entrenadores reportan que a diario y los atletas a diario utilizan la visualización para mejorar su desempeño, y los entrenadores para que tengan una mejor respuesta al momento de su ejecutoria como atleta. También los estudios de caso, o sea, en las tesis de maestría y de doctorado vinculadas con la actividad física y deportiva, encontramos estudios bien académicos, bien respaldados, que muestran el funcionamiento de la visualización como una técnica de entrenamiento mental, igualmente en los experimentos científicos que se han hecho. ¿Cómo funciona la visualización como técnica de entrenamiento mental? Bueno, el cómo funciona lo sabemos a través de la teoría psiconeuromuscular, a través de la teoría del aprendizaje simbólico y a través de la hipótesis de las destrezas psicológicas. O sea, a través de estas tres formas sabemos el cómo funciona. Ellas nos describen cómo funcionan en el atleta la visualización como parte del entrenamiento mental o entrenamiento psicológico que hacemos para que tú tengas un mejor rendimiento al momento de competir. Vamos a verlos en detalles. Este modelo de Carpenter plantea que la técnica de visualización facilita el aprendizaje de destrezas motrices
debido a los modelos de actividad neuromuscular accionados durante el proceso de imaginación. Es decir, los eventos imaginados con viveza van a inervar los músculos de una forma parecida a como lo hace la práctica física en movimiento. O sea, estos ligeros impulsos neuromusculares son idénticos a lo producido durante la ejecución real, pero claro, hay que destacar que son de menor magnitud y asimismo son movimientos más bien aparentes, dado la realidad, pero que en la imaginación van a producir esos impulsos, aunque sea de menor magnitud, y de alguna manera van a ayudar entonces a que el sujeto en su proceso de visualización luego lo pueda ejecutar en la práctica. La visualización a través del aprendizaje simbólico planteado por Sackar. Bueno, él dice que una forma en que las personas pueden aprender destreza es familiarizándose con lo que hace falta hacer para ejecutar con éxito una actividad. Por ejemplo, en un partido de dobles de tenis, si el jugador sabe cómo se va a mover su compañero en una jugada determinada, será capaz entonces de planificar mejor su propia acción. Otro ejemplo sería un jugador de voleibol que necesita estar familiarizado con las posiciones defensivas del equipo para decidir cuál es el mejor lugar para colocar sus golpes. Entonces, ¿cómo se da? Bueno, simplemente con la creación de un programa motor en el sistema nervioso central, donde se forma un plan mental detallado, ¿verdad?, a fin de comprender satisfactoriamente el movimiento. O sea, ¿qué le ocurre? Que al familiarizarse se van comprendiendo los movimientos que tienen que dar y ellos van visualizando ese movimiento de manera simbólica y así se va dando entonces, así es como ocurre la visualización a través de la teoría del aprendizaje simbólico. La hipótesis de las destrezas psicológicas también explican cómo se da el proceso de visualización. En este caso se da a través del perfeccionamiento de las destrezas psicológicas, que entre otras cosas van a mejorar la concentración del atleta, reducir los estados ansiosos del atleta y aumentar la confianza. Por ejemplo, un golfista puede visualizar que se halla a unos 3 metros del hoyo que puede dar la victoria. Ahora bien, en el pasado, ante un golpe parecido, se puso tenso y erró el golpe. Ahora se ve mentalmente a sí mismo respirando profundamente y relajando sus músculos mientras procede a realizar las rutinas previas de la acción. Con la mente y el cuerpo relajados, se representa la imagen de que mete la bola en el hoyo y gana el torneo. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho este golfista? Que previamente ha perfeccionado su destreza. Entonces, se ve luego una situación parecida y aquí puede visualizarse y obtener el éxito. De manera particular, podemos decir que estas 3 explicaciones que hemos dado de cómo funciona la visualización, o sea, lo psiconeuromuscular, el aprendizaje simbólico y la hipótesis de las destrezas psicológicas, tienen base bastante académica o empírica que demuestran cómo funciona la visualización. De manera puntual, el uso de la visualización entonces por parte de los atletas va a mejorar su concentración, va a crear un estado de confianza, asimismo va a tener un control de las respuestas, va a tener mejor control de las respuestas emocionales, va a tener el entrenamiento de destrezas deportivas que le van a dar al traste con un mejor rendimiento al momento de ir a la competitividad. Asimismo va a tener un entrenamiento de las estrategias fundamentales para la actividad deportiva en particular que se esté enfrentando. Y por último va a tener un mejor afrontamiento del dolor y las lesiones. O sea, estos son aspectos generales en el cual se usa la visualización y que mejora la competitividad de cualquier atleta sin importar la disciplina en la cual se encuentre. Los tipos de visualización son 2, la visualización externa y la visualización interna. Vamos a ilustrar la visualización interna con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un lanzador de béisbol, ¿verdad? Él vería al bateador en su zona, vería al árbitro
la bola en su guante y el blanco del receptor, pero no el jugador que no batea entre la segunda y la tercera base, la segunda base o cualquier cosa que se halle fuera de su campo normal de visión. O sea, es interna porque en este caso sería como si el jugador, en este caso el bateador, tuviera una cámara que viera hacia adentro. O sea, él se representa hacia adentro. O sea, en este caso sería la representación mental de la ejecución de una destreza vista, pero desde una posición ventajosa. En este caso, desde sí mismo. Mientras que la visualización externa sería muy por el contrario, sería como si él fuera el espectador de una película donde él estuviera dentro de la película, pero él estuviera fuera de la película. Por ejemplo, si un lanzador del mismo béisbol, el mismo lanzador, ¿verdad?, se visualizara lanzando desde una perspectiva externa, ¿verdad?, no vería solo al bateador, al receptor y al árbitro, sino también a los demás jugadores. No obstante, habría entonces poco énfasis en la sensación sinestésica de movimiento, porque el lanzador estaría simplemente observando su propia ejecución. O sea, aquí tenemos dos tipos de visualizaciones: una interna, donde él simplemente ve la destreza y no ve a los demás, y una externa, donde él es observador, pero él está observándose a sí mismo. Claro que la desventaja de la visualización externa es que hay el sentido sinestésico está prácticamente anulado. Uno de los fundamentos del entrenamiento en visualización, bueno, el fundamento principal es que todo programa de entrenamiento del tipo que fuera, y la visualización no está ajeno de ello, debe ser evaluado. O sea, debemos conocer el nivel de destreza que el deportista o alumno, en caso de que estuviéramos haciéndolo en una escuela, tiene al respecto, o sea, para hacer las visualizaciones. Como todas las técnicas psicológicas, la visualización es una destreza adquirida mediante el entrenamiento. Por lo tanto, vamos a encontrar deportistas que tienen ciertas actitudes, mientras que otros no son capaces ni siquiera de representar en sus mentes una sola imagen. O sea, ¿en función de qué? En función de la actitud. Entonces esto nos lleva tanto a la viveza como a la controlabilidad. Dos aspectos que están vinculados y que deben ser evaluados al momento de nosotros elaborar un programa de visualización. En la viveza se buscan imágenes vívidas y detalladas, así mismo como imágenes que sean lo más fiel a la realidad. Eso tiene que procurarlo el atleta. Ahora, ¿en qué tiene que prestar la atención el atleta? El atleta tiene que prestar la atención de manera particular a los detalles del entorno en cuanto a lo físico, como cuál, la disposición de las instalaciones deportivas, al tipo de superficie o la cercanía no de los espectadores. Eso tiene que ver con lo físico. Ahora, de igual manera, en cuanto a lo psicológico, tiene que procurar, mientras buscando esas imágenes vívidas, tiene que tratar de experimentar las emociones y pensamientos de la competición en el mundo real cuando la tuvo o cuando la tendrá, y procurar tratar de sentir en esa producción de imágenes los estados ansiosos, la concentración, las frustraciones, la alegría o el enfado asociado a la propia actuación. Y todo esto es lo que va a procurar que el rendimiento imaginado en la práctica sea lo más real posible. Recuerda que aquí buscamos imágenes lo más reales posible, y eso se hace a través tanto de una atención enfocada en los aspectos físicos donde se va a realizar la competencia, y también en elementos psicológicos que tienen que tratar de reproducir el atleta. No todos los atletas tienen la misma habilidad, la misma destreza, las mismas actitudes para la imaginación. Entonces, no podemos comenzar por lo complejo, tenemos que ir por lo simple. Y uno de los ejercicios que pudiéramos comenzar con ellos es que ellos comiencen a imaginar cosas muy familiares y algo que sea bastante familiar, bastante común en ellos, y esto podría ser su casa. Fíjense, imaginarse su casa ahora. ¿Qué tipo de preguntas le haríamos? Le preguntaríamos, por ejemplo, ¿qué tú ves? ¿Qué tú ves? Y le decimos, advierte la forma y textura de los muebles. O sea, sin la imaginación, sin lo que él ve, él puede ver textura y forma. También, ¿qué sonido oye? ¿Cuál es la temperatura? O sea, mientras está imaginando ese espacio de su casa, ¿hay algún movimiento en el aire? ¿Hace calor
o hace frío, huele algo. Entonces es importante arrancarlo a ellos que utilicen todos los sentidos, incluyendo los sinestésicos, o sea, todos los sentidos en particular, para que puedan tener realmente una imagen lo más vívida posible. Luego, en lo referente a la competitividad, hay más ejercicios que le pudiéramos suministrar, pero esta sería la forma más simple de comenzar a que ellos puedan tener imágenes vívidas y podamos hacer esto de la viveza como una estrategia del entrenamiento mental y de la visualización. La controlabilidad, a diferencia de la viveza, que busca imágenes vívidas, aquí se busca manipular esas imágenes para que esas imágenes puedan hacer lo que realmente el atleta desea que hagan en el entrenamiento de la visualización. Y bueno, y por ejemplo, un bateador de béisbol puede visualizar cómo él fue eliminado en el montículo por los strikes o por los errores que cometió al golpear la pelota. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que no es reproducir el error. O sea, el control de la imagen es lo más importante, por lo tanto no debe procurar el atleta visualizar los errores. O sea, lo que lo va a ayudar a representar lo que él quiere realmente realizar, o sea, no es el error, es cómo él puede manipular esas imágenes. O sea, esto lo puede hacer el atleta a través de un conjunto de ejercicios de controlabilidad como el que vamos a ver a continuación. En este ejercicio del control de la ejecución, aquí el atleta debe partir de una jugada en el pasado que cometió o una ejecución donde él cometió un error y ahora tiene que imaginársela de manera perfecta. Por ejemplo, tenemos un jugador de baloncesto que puede verse a sí mismo lanzando un tiro libre perfectamente sin tocar apenas la red. Ahora él tiene que pensar en una situación competitiva en la que tiempo atrás tuvo dificultades. O sea, aquí él puede verse lanzando 2 tiros libres al final de un partido cuando su equipo pierde por un punto. Debe observarse él entonces en su imaginación, en su visualización, cómo mantiene la calma mientras está realizando estos tiros y su equipo gana. Fíjense que en este ejercicio de controlabilidad él está controlando 2 elementos: la técnica de cómo debe lanzar la bola para que su equipo gane, pero también los estados emocionales que pueden hacer que él cometa el error y no enceste los 3 o los 2 puntos, con lo cual su equipo ganaría la partida de baloncesto.